En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo quinto, el quinto mandamiento. No matarás. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2285 metros que mide el monte Sinaí, y el catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos. Es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiemos. Hoy estamos en el metro 1014 de altura. Estamos también en el segundo apartado de este artículo, donde el catecismo dedica 18 números al estudio del tema que tiene como título El respeto de la dignidad de las personas. Hoy vamos a profundizar en los números 2285 y 2286 con el tema El respeto del alma del prójimo, el escándalo. Número 2285 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Inspiró a nuestro Señor esta maldición: al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes por naturaleza o por función están obligados a enseñar y educar a otros. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos. Los compara a lobos disfrazados de corderos. Bueno, es un número para uno pensársela bastante bien. Nunca habíamos escuchado de Jesús algo tan fuerte como esta condenación. Vaya que si el escándalo es algo importante a tener en cuenta. Comienza este número del catecismo con una afirmación muy, pero muy interesante. La gravedad del pecado de escándalo depende de la autoridad de quien lo comete. Es decir, la gravedad del escándalo es según la autoridad de quienes lo causan. Incluso según la debilidad de quienes lo padecen. Y evidentemente la autoridad, la representatividad, el cargo que tiene una persona que causa un escándalo, hace que eso sea especialmente grave. Que el escándalo lo realice un padre o una madre hacia sus hijos lo hace especialmente grave. O que sea un señor sacerdote o un religioso, una religiosa, es muy grave. O el hecho de que sea un gobernante es bastante grave. Lo cual nos debe hacer como caer un poco en cuenta y mirar con mucho respeto a aquellas personas que tienen grandes responsabilidades. Procurar no aspirar a ese tipo de cargos como quien busca promocionarse
porque en cada cargo que tienes es más grave tu responsabilidad. Fíjense, queridos amigos, hay un virus en nuestra sociedad hoy. Cantidad de personas que quieren escalar puestos, que quieren obtener dignidades a punta de escándalos. Se da en el trabajo, se da en la política, en la misma iglesia. A punta de escándalos. Y Jesús les dice, más les vale que les aten al cuello una piedra de molino y los ahoguen en el mar. ¿Cómo será esto? El pasaje del Evangelio, donde están los discípulos discutiendo entre sí sobre cuál de ellos era el primero, Jesús se impresiona y les llama la atención y le responde, no sea así entre vosotros. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Contundente Jesús en esto. Y es precisamente porque los pecados que cometen los que tienen más responsabilidad son especialmente graves. Para entender un poco más este tema, les voy a recomendar verse otra película. Se llama Un hombre para la eternidad. Esa película narra la vida de Santo Tomás Moro. En esta película se plantea ese dilema de fidelidad que tuvo Santo Tomás Moro ante el rey Enrique VIII de Inglaterra. Un rey que confió en él, que incluso le hizo canciller del imperio, pero que después le quería hacer abdicar de su fe para entrar a ser parte de la nueva iglesia fundada por el rey Enrique VIII, al cual Santo Tomás Moro se rehusó a hacer. En esta película aparece un personaje que se llama Richard. Él es el tipo personaje que se acerca a la corte para intentar escalar y obtener puestos importantes. Y para lograr eso llega cargado de envidia, de chismes, de persecuciones. Bueno, este personaje Richard estaba cerca de Santo Tomás Moro en el momento que el rey lo nombra canciller. Y el santo veía que Richard no tenía virtud suficiente para darle cargos de responsabilidad. Tomás Moro le decía a Richard, hazte maestro. Y claro, a Richard eso le parecía muy poco, porque ser maestro no tenía para él mucho brillo. Y entonces Richard le responde a Tomás Moro, si fuera maestro, ¿quién me iba a ver? Si me hago maestro, ¿quién lo sabría? Y Tomás Moro le contestó, los niños lo sabrían, los padres de familia lo sabrían, Dios lo sabría. ¿Quieres otro público? Esta es la respuesta de un santo. No tenemos que promocionarnos para aspirar la mirada de los demás. Nuestro público es Dios. Solamente así se podría ejercer bien la autoridad, sabiendo que tú respondes ante Dios a esa autoridad que tienes, no haciendo todos los malabares habidos y por haber para llegar allá, sin importar a quién tengo que embarrar, a quién tengo que ensuciar, sobre quién tengo que chismear, porque mi público es Dios. El hecho de tener una responsabilidad es como un acicate para convertirnos.
ser padres, madres, ser profesores, ser obispos, ser sacerdotes. Tenemos que orar mucho por todas las personas que tienen algún tipo de responsabilidad, porque esa tarea que se nos ha sido encomendada, debemos de ejercerla bien, debemos de hacer penitencia y debemos de caer en cuenta que mis obras y mis palabras van a tener un gran eco y unas consecuencias en la vida y en la eternidad. Y aquí no se escapa ninguno. Papá, mamá, obispo, sacerdote, profesor, catequista, todos. Y entonces especifica este número 2285, que el escándalo es tanto mayor cuanto más débiles son los que los padecen. Qué defensa del débil tan hermosa hace el catecismo. A veces parece que tenemos más responsabilidad cuando hablamos delante de un auditorio que está muy grande, muy bien formado, gente muy importante, ¿no? Pero lo cierto es que es más responsabilidad cuando estamos ante un auditorio al cual podríamos confundir. Porque cuando hablamos entre doctores, ante sabios, quizás lo haríamos para no quedar en ridículo. Y nos podríamos preparar bien para no quedar en ridículo. Pero la responsabilidad o gravedad será mayor cuando hablas con un auditorio donde hay personas más débiles, donde les podemos confundir y donde les podemos llevar fácilmente al error, como por ejemplo cuando le predicamos a los niños. Ay Dios, qué responsabilidad de un catequista o de un profesor en la escuela cuando tiene los niños de 7, 8 añitos, porque ellos todavía no tienen la capacidad de criticar lo que estás diciendo. Y tú tienes una gran responsabilidad porque los puedes confundir. Por eso la miseria y lo miserable que es usar el auditorio de la escuela para meter las ideologías mundanas de hoy. Por eso es que es tan vil y miserable que se use el sistema escolar para vender ideologías, para implantar ideologías, para imponer ideologías, porque los niños son los más débiles. Es una desgracia en nuestra educación esto. Nuestra responsabilidad es máxima cuando tenemos a nuestro cuidado a personas sencillas y humildes. Por eso, qué responsabilidad tan grande la que tenemos todos los que tenemos niños y jóvenes a nuestro alcance, especialmente en la catequesis, de transmitirles bien y fielmente la doctrina de la Iglesia, no mis pensamientos y mis ideas, incluso mis ideologías. Y aquí en este número del catecismo se cita uno de los textos más duros que Jesús ha pronunciado en los evangelios. Mateo 17, 1, 7. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar.
Ay del mundo por los escándalos. Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. ¿Qué texto? Jesús lo dice claramente, tómense en serio el hecho de que puedan ser motivo de escándalo para un débil. Y parece que Jesús quiere darnos una sacudida con estas palabras tan duras. Dejen de estar chismeando, dejen de estar escandalizando, dejen de estar predicando la mentira. Por eso lo dice, cuidado con arrancar la fe de los niños, porque los niños tienen una religiosidad natural que les brota solitos. Fíjense que en las encuestas que se publican sobre la religiosidad de las personas, se ve que los niños tienen una religiosidad muy grande. Los niños se arrodillan, los niños rezan, los niños toman su rosario, tienen su cruz, los niños aman a María. Y según van creciendo en la adolescencia y en su juventud, fruto de esta sociedad que estamos creando tan materialista y tan egoísta, a los niños les arrancamos la fe. Y ese es el pecado más grave de escándalo que existe. Arrancarle la fe a otra persona. Por eso así les va a ir a aquellos que van por ahí de casa en casa confundiendo a la gente. Así les va a ir en su juicio particular. Cuidado con aquellos que arrancan la fe. Es un pecado grave de escándalo. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es una belleza. Por eso qué buen momento este número del catecismo para reflexionar sobre la manera como estoy siendo catequista, la manera como estás siendo predicador, educador, profesor, maestro, padre, madre, sacerdote, obispo. ¿Será que yo ya solito me puse esa piedra de molino en el cuello y ya nomás estoy esperando que alguien me empuje? ¿O será que estoy cumpliendo mi deber de no arrancarle la fe a los débiles? También en este número 2285 el catecismo hace referencia a las palabras que pronunció Jesús cuando reprochó la vida que llevaban los fariseos y los escribas, que resultaba escandalosa. Sin embargo, los escribas y los fariseos se escandalizaban por guardar mucho las formas. Nosotros a veces por escándalo entendemos eso de que alguien pierda las formas. Y ahí nos quedamos. Por ejemplo, que alguien vista de una forma escandalosa o que hable de una manera escandalosa. Y nos quedamos ahí. Pero la palabra escándalo hay que atribuirle a un sentido más profundo, que es el sentido al que se refiere Jesús cuando habla de los fariseos, que los compara a lobos disfrazados de corderos. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no dé buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. ¡Qué contundencia la de Jesús! Imagínense ustedes hoy día, entre todos estos shows que existen en estas sectas, que se van a acercar por ahí todos estos impostores a decirle, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre. Mira, todos estos desmayábamos gente, expulsábamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartaos de mí, agentes de iniquidad, mentirosos, escandalosos. El escándalo no es únicamente guardar las formas o las apariencias, sino que es el no ser el ejemplo de auténtica virtud que hay que tener ante los demás. Eso es el escándalo. No ser testimonio, no ser ejemplo, no ser virtuosos. Estamos llamados, en la medida que el Señor nos da la responsabilidad en nuestra vida, a eso, a ser testimonio. Por ejemplo, los niños tienen el derecho a ver que sus padres les den buen ejemplo. Los niños no tienen por qué tener un papá borracho al cual le tengan que ver toda su porquería. Los niños tienen el derecho a ver un papá virtuoso. De igual forma, los feligreses en las parroquias tienen el derecho a ver un sacerdote virtuoso, santo, no un sacerdote perezoso. Ellos tienen el derecho a ver un sacerdote santo. Al final, tenemos una obligación de dar frutos de buenas obras. Además, al que se le ha encomendado ese puesto de responsabilidad, tiene la obligación de caer en cuenta que es una llamada también a él, a la conversión. Que ese presidente, que ese gobernador, que ese alcalde, que ese sheriff, que ese obispo, que ese sacerdote, que ese catequista, que ese líder, tiene que convertirse, tiene que hacer penitencia, tiene que hacer oración, porque se lo pide su puesto, se lo pide su responsabilidad. El Señor te ha dado un hijo y eso te lo tienes que tomar en serio. El papá también tiene que convertirse, la mamá también tiene que convertirse, porque sus hijos tienen el derecho a tener un papá y una mamá que sean virtuosos, no un cualquiera. Por eso no solo es un escándalo emborracharse delante de sus hijos, también es un escándalo que el hijo vea día a día el egoísmo de su padre y de su madre que solo piensa en sí mismo, o en su grosería, o en su falta de humildad, o en su ambición, o en su avaricia.
también eso es un escándalo. A que no vaya a la iglesia, a que no crea en Dios, también eso es un escándalo. Una de las actitudes importantes para no caer en el escándalo es, queridos amigos, que nos presentemos ante las personas que nos han sido encomendadas, hijos, feligreses, alumnos, que nos presentemos como alguien que también está en camino de conversión. Qué importante es esto. Y nos presenta el Catecismo, 1 Corintios 8, 10, 13. En efecto, si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no se creerá autorizado por su conciencia, que es débil, a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se pierde el débil, el hermano por quien murió Cristo. Y pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia que es débil, pecáis contra Cristo. Por tanto, si un alimento causa escándalo a mi hermano, nunca comeré carne para no dar escándalo a mi hermano. Este caso en particular del cual nos habla San Pablo ocurrió en Corinto. Por una parte están los cristianos que consideraban que no había problema en consumir esa carne que había sido ofrecida a un trozo de madera o a un ídolo. Y por otra parte estaban los que pensaban que suponía una contaminación espiritual el consumir esa carne. Y San Pablo lo soluciona atendiendo al hermano más débil. Evitar el escándalo de quien es más débil en la fe. Evitar el escándalo. Y aquí se introduce un concepto nuevo en nuestra vida, queridos amigos: la delicadeza. ¿Cuántas veces se nos llama a ser personas finas, delicadas, como Jesús? Aunque una cosa en sí misma no sea mala, hay que pensar en el daño que puedo hacer a alguien que pueda interpretar mi acción como mala. Es decir, lo que dice el refrán de la calle: no solo hay que ser bueno, también hay que parecerlo. Por tanto, esos que van por ahí por la calle diciendo, pues que la gente piense lo que quiera, eso estás muy mal. Que piense lo que quiera, que yo no soy así. Hay que ser bueno y también hay que parecerlo. Qué importante esto, queridos amigos. No ser escándalo. Y el catecismo entonces da un paso más y nos presenta el número 2286, que dice: el escándalo puede ser provocado por la ley o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Así se hacen culpables de escándalos quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos del sumo legislador. Lo mismo ha de decirse de los empresarios, que imponen procedimientos que incitan al fraude, a los educadores, que exasperan a sus alumnos, o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. ¡Qué número tan fuerte!
Son formas de escándalo. ¿Cuáles? Las leyes. Las leyes en contra de la moral, o incluso las instituciones que las hacen, las instituciones que las regulan. Si se están promulgando unas leyes absolutamente inmorales, como es, por ejemplo, la ley del matrimonio homosexual, la ley de la despenalización del aborto, la ley de la despenalización de la eutanasia, son escandalosas porque son leyes que inducen al mal, al error, que son antinaturales. Y eso es escándalo. También habla de las condiciones sociales que pueden inducir a escándalo. Por ejemplo, la regulación de los lugares donde la gente puede entrar a visitar, los horarios, la permisividad para consumir alcohol, los lugares donde la gente puede ir a tener sexo, la televisión sin ningún tipo de regulación, las redes sociales sin ningún tipo de regulación, con programaciones de toda índole para todos los auditorios. Eso es inmoral. Eso es un escándalo. Se habla también de la manipulación de la opinión pública, el mundo de la información, los noticieros, los periodistas, que tantas veces informando manipulan la opinión pública hacia intereses contrarios a los valores. También los educadores en un salón de clase pueden ser escándalo para sus alumnos cuando no dedican el tiempo a dar la materia que quieren, que necesitan y que han sido contratados para dar. También habla de la moda. Puede ser motivo de escándalo. El cómo me visto. Lo que se le incita a los jóvenes hoy día. Un poco de prudencia en nuestra vida, un poco de modestia en nuestra vida. Hay veces cuando estamos en público queremos siempre pasar como que todos nos quieran y pasamos hay veces de progresistas, ¿no? Y mis opiniones tienen que ser las más liberales de todos para llamar la atención, buscando ser el centro de atención en todo. También esas actitudes de querer ser el centro de la atención, independientemente de lo que tenga que decir o cómo me tenga que comportar, también son motivo de escándalo. Por tanto, queridos amigos, es una lista fascinante esta que nos hace el catecismo en este número 2286 para abrir los ojos, para tener en cuenta que esto de escándalo es más que una persona que hable muy duro o que haga un tipo de show, ¿no? Es un escándalo, un pecado gravísimo, al cual Jesús condena con toda fuerza y que no tenemos que poner abajo, más bien tenemos que prender los semáforos en rojo para nosotros no ser causa de escándalo para nadie.